disculpen, quería, antes de, ¿estamos oficialmente comenzando? Muy bien. Quería, hermanos, antes de, bueno, para inculcar algo en nuestro estudio, Johnny Erickson Tada. Voy a poner acá su nombre. Esa mujer, como mencioné, es una de mis heroínas. Johnny Erickson Tada. Mija, ¿podrías describirla quién es ella en 1 minuto o 2 minutos para que todos realmente... muy bien, muy bien. Bueno, Johnny es una hermana de Estados Unidos que a los 17 años vivía una vida como cristiana light, por así decirlo. Así es. Y ella le pidió al Señor que quería que su vida cambiase. Y al mes tuvo un accidente que la dejó tetrapléjica. Y debido a ese sufrimiento, vio cómo el Señor se exaltaba en ella mediante el sufrimiento. Y también hizo un ministerio para las personas en situación de discapacidad para que puedan conocer el Evangelio. Sí, sí, sí. Y ella ha escrito una mujer prolífica, con algo en la boca para picar la tecla. O sea, y él, como ella dijo, tenía una vida muy ligera, como la mayoría de los creyentes. ¿Y qué pasó? La forma de cristianismo que ella tenía antes no le sirvió una vez que estaba como si fuera una cerda. 2 a 4 hoyos taladrados, ¿verdad? Y en el cuidado intensivo de un hospital, como si estuviera 2 horas hacia abajo y luego 2 horas hacia arriba por unas semanas, sino meses. Luego ella estuvo en un lugar cuando sobrevivió, a diferencia que la mayoría de los otros pacientes, y ahora estaba en un lugar para hacer este próximo paso en su vida, y ella se da cuenta de que va a quedarse así por el resto de su vida natural. Y había una mujer allá en el asilo que torturaba a los pacientes durante la noche. Y ella estaba asustada, no quería admitir porque esta mujer solo Dios sabía lo que ella le haría. Entonces ella quería suicidarse. En una ocasión, nadie quería ayudarle de su familia a que se suicidara. Y con esta mujer durante la noche, señora Bárbara, o Bárbara, algo así. Y en una ocasión, ella comenzó a llorar y llorar y llorar. Y luego trató de romper el resto de su cuello, la única pieza que funcionaba para romperse la cabeza con el fin de morir. No pudo, nadie quería ayudarle y comenzó con los llantos y luego se hinchaba su nariz y su garganta y luego la tortura de eso era peor que la de señorita Bárbara. Y en una ocasión estaba llorando y con los brazos clavados a su cuerpo y veía una caja de tissues, de Kleenex. Y cuando ella vio, ella dijo, ojalá que pudiera tomarme un tissue. Y es cuando el Espíritu Santo dijo, mira, mija, lo que te pasa, me pasó a mí. Porque cuando yo estaba en la cruz con las muñecas clavadas, tampoco pude alcanzar un tissue para soplar mi nariz, que estaba haciendo lo mismo, ¿verdad? Hermanos, los de la prosperidad nunca van a realmente crecer en madurez porque
aunque la salvación es gratis, la madurez cuesta. La madurez cuesta. El pueblo de Israel estaba en ¿dónde? Goshen. Como Génesis dice, era la parte más verde de Egipto. ¿Qué fue la primera cosa que Dios hizo para comenzar el programa de la santificación? Quitarnos al verde para entonces que la reina soplara y puliera. O sea, Dios lo hace. Dios lo hace. Yo me acuerdo en una ocasión, había un hombre en Filadelfia, cerca de Filadelfia, y él tenía problemas con las piernas, muy débiles eran. Y en una ocasión, él fue a un estadio de Filadelfia, de béisbol, de los Philadelphia Phillies, si los conocen. Y él estaba allá cerca de los cielos. Y Billy Graham, después de un sermón, invitó a todos que llegaran para aceptar al Señor. Y ese hombre luchó mucho con todas las escaleras. Aceptó al Señor. ¿Qué pasó? Dios le sanó las piernas, se empeoraron. Y después, debido a descenderse para aceptar al Señor, estaba en muchos más problemas. Pero era salvo. Era salvo. Y eso es algo que Dios le salvó. Ya la pregunta más importante de su vida está contestada. Tarde o temprano, todo el mundo sí va a sufrir. Ustedes recuerdan en el primer curso compartí algo que mis profesores me habían enseñado. Dios no vino para sufrir con el fin de darnos lo que quisiéramos, sino que, ¿alguien recuerda? Dios no vino para llegar a ser un hijo bajo la ley y sufrir sudor y ser crucificado con el fin de darnos lo que quisiéramos, sino para cambiar lo que quisiéramos. No para darnos lo que quisiéramos, sino para cambiar lo que quisiéramos. Y si nuestros deseos nunca se cambian, ¿quién es el Señor de quién? Y eso es lo que tenemos con en el sentido más correcto, maldito movimiento. Está llevando a muchos al infierno. Al infierno. Porque ¿quién es el Dios? Si no me sirve, voy a buscar otro Dios. Entonces, cristianismo, lo que el patrón de Jesús, es nuestro patrón. Es la aplicación de la tercera fase de este curso, ¿verdad? Fase 1, contexto original. Fase 2, Jesús y los apóstoles. Fase 3, la aplicación. No cambia. Santiago dice, mira, como un predicador de la prosperidad, ¿cuántos de ellos escogerían este pasaje? Santiago 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, otra vez, tenemos que un estado de la humillación. ¿Por ser infieles? No, por ser fieles. La persecución, ¿verdad? Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Ganado la lotería? Cuando hayáis conseguido este Mercedes-Benz y aún gozarse. La exaltación es a través de la humillación.
El patrón de Jesús era ¿qué? Pentecostés a través y no alrededor de Calvario. Fue el patrón de Israel, Dios salva y saca de Goshen para llevarlos al desierto. Fue el patrón de Israel y fue el patrón 40 años en el desierto, 40 días en el desierto. Como Dios comienza el proceso de la santificación en cuanto a Jesús, tal y como había comenzado el proceso de la santificación con su pueblo. Con su pueblo. ¿Por qué tú y yo deberíamos ser eximidos de eso? La madurez, a diferencia de la salvación, cuesta mucho. Cuesta mucho. Y hermanos, un pensamiento nada más sobre eso. Decidimos tener el apartamento más barato en una sección más rica para que disfrutáramos de los beneficios de los ricos, ¿verdad? En Puerto Rico. Y estábamos en una colina y teníamos a muchos jóvenes de 17 y 18 años en sus Mercedes-Benz y sus Porsches y carros muy, 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 muy ricos, como si fueran aviones, ¿verdad? Jets. Y no, ¿qué? Obedecieron las leyes. Y aun que uno recibe una multa, papi es juez, papi es político. No hay nada, en mi opinión, más patético que un niño de un rico que no haya sufrido. Engreído. Dios nos ama demasiado para dejarnos engreídos. Los Estados Unidos regresamos después de 25 años. No reconocemos nuestra tierra. Y COVID, todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos se han hecho engreídos y vagos. Vagos. Mi hijo es gerente en un restaurante, no puede encontrar trabajadores. Todo el mundo está usando el dinero del gobierno gratis para comprar la próxima generación de un iPhone o un iPad. Y un vendedor me dijo, no entiendo, nadie necesita, seguir comprando la última generación de un iPhone, los jóvenes están locos, me lo dijo. Un vendedor de Apple, 5 minutos de mi casa en un mall, centro comercial. Hermanos, yo he visto personalmente en mi vida de 59 años lo que las bendiciones pueden hacer. Y Dios me conoce demasiado bien para dejarme que yo prospere siempre. No puedo manejar las bendiciones. Gracias, Señor, no tengo el don de sanarte. ¿Quién vendría para realmente estudiar la palabra? Mi vida sería un show. Gracias, Señor. No tengo este don. Entonces, Johnny Erickson Toda me rompió el día que escuché que sus libros ya no se venden bien en América Latina. ¿Por qué? Debido al movimiento de la prosperidad. Eh, Trágico, catastrófico, catastrófico. ¿Y qué es el fruto? Pastor Alex era abogado Alex. Y cuando dijo que sería Pastor Alex, ¿cómo le veían? Como si estuviera completamente fuera de sí. ¿Por qué? Su versión de cristianismo es lo que ellos ven en el televisor o lo que han escuchado en cuanto a todas las situaciones escandalosas, ¿verdad? De la iglesia. Pero cristianismo verdadero es un movimiento
de la humillación a la exaltación. Y si uno no quisiera acabarse como un engreído hijo rico, de donde vivimos en Puerto Rico, entonces hay que orar que Dios nos dé gracia y misericordia para seguir confiando en Él a través de nuestro Calvario. A través de nuestro Calvario. ¿Qué es opción B? Sufrir y luego que nadie te entienda. ¿Qué Carlos está haciendo? ¿Qué pecado escondido él tiene? Él era uno de nosotros, apedreando a los que sufrían. Pero ahora Carlos está sufriendo. Y María. Amaban a Dios, pero ahora, miren, ¿qué les pasó? ¿Ya? Entonces, nuestra vida debería reflejar este movimiento de la humillación a la exaltación. ¿Estamos, mis hermanos? Sí, estamos. Que seamos reales en ambos sentidos, como reyes y reinas, pero no con la ausencia. Esa es otra imagen del Antiguo Testamento, pero en otra ocasión, ¿verdad? Tú y yo, de una manera, sí, somos vasallos. Y tú y yo, donde Dios nos ha puesto, sí, somos, ¿qué? Tenemos el papel de hacer lo que los reyes del Antiguo Testamento habían tenido. ¿Saben qué? No voy allá. No. Es otro discurso, es otro discurso. Ahora, dos inquietudes, dos consultas. Sí, la primera es, ¿cuál es la diferencia entre una hermenéutica cristocéntrica y una hermenéutica cristotélica? Ay. Ojalá que pudiera letrear la palabra cristotélica. Porque yo recientemente descubrí este concepto. Hermanos, pero yo acá estuve hace 3 días en Medellín y este asunto subió. Aquí, mis hermanos, déjenme hablar según mi entender. Now, John MacArthur es 1000 veces, si no más, brillante que yo. Y hay una razón que ustedes conocen a John MacArthur y no me conocen a mí. O sea, él tiene esta uña más que yo tengo, hermano. Pero cuando yo leo esto, Lucas 24, y los ejemplos que voy a compartir con ustedes. No, si John MacArthur estuviera acá, no podría corregirme, o alguien de su escuela de masters. No está aquí, por ende no estoy siendo justo, pero no, como no está aquí, entonces voy a decir mi parte. John MacArthur, como yo, es occidental. Y la palabra no fue escrita en el occidente. Fue escrito en el Medio Oriente. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra, ¿con quién o de qué lupa, de qué óptica debería leer las escrituras? La de ellos. La de ellos. Si no lo hago, le voy a imponer a la palabra mi cosmovisión. Yo automáticamente lo haría. Por ende, sigo estudiando y estudiando, dedicando mi vida a estudiar. Les doy un ejemplo. Yo vi una película que se llama The Miracle, ¿verdad? El milagro fue de Disney, de un equipo de hielo de hockey, en 1980, el año que me gradué. O sea, en los Juegos Olímpicos, los Estados Unidos ganaron milagrosamente a los rusos.
milagro. No tenía ni siquiera una probabilidad, o sea, un por ciento de probabilidad. Pero cuando el coach, el entrenador, acababa de reclutarlos, ellos eran de, de alto talento, ¿verdad? Pero eran narcisistas. Y cada uno pensaba en sí mismo más que en el equipo. Y en un punto él dijo, cuando ustedes pongan más atención al símbolo que el equipo, más que en el nombre privado, vamos entonces a poder tener una probabilidad de ganarlos. Hermanos, cuando tú y yo pensamos en los pactos, pensamos en el pacto de Abraham exclusivamente para Abraham, o en otras palabras, en el occidente, uno que pone más atención en el individuo que el grupo. Mientras en el Medio Oriente, siendo más holísticos, el símbolo da significado a cada atleta. Entonces, vivimos en una cultura donde separamos todo. En el Medio Oriente, como en el Oriente, todo se mezcla. Entonces, si yo me acerco a las Escrituras pensando más en el individuo que en la visión holística, voy entonces a dividir los pactos, poniendo más y más espacio entre sí en vez de ver las fases de un solo pacto que apuntándose hacia Cristo. Un ejemplo que compartimos rápido, para que vean. Muchos piensan, yo aprendí eso. Yo fui a la escuela por 4 años más dispensacionalista. ¿Qué significa dispensación? Época de tiempo. Dispensacionalismo, o sea, divide los pactos. Lo que Dios hizo para Adán fue para Adán, no fue para Abraham, no fue para Cristo. Lo que Dios hizo para Abraham es la versión que yo aprendí de mis profesores. Lo que Dios hizo para Moisés fue para Moisés, no fue para Abraham. Pero un ejemplo que probablemente compartí con ustedes, y no voy a tomar mucho tiempo, es para repasar eso. Génesis 12, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Siguiendo con el llamamiento, haré de ti, Abraham, una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Now, hermanos, como yo estoy, vamos a hablar más sobre eso, pero la pregunta me provoca que conteste ahora en vez de el martes, el miércoles. Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Hubo un contexto original? Claro que sí. De Harán a la tierra que le mostraría. Cuando Jesús, 2000 años después, ¿qué el Padre dijo a Jesús? Jehová había dicho a Jesús,
vete, Jesús, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Literalmente, él se refirió al cielo como, ¿qué? La casa de su padre en capítulo 14. No, a la tierra que te mostraré. Dios llama a Jesús a la misma tierra para cumplir lo que Abraham no pudo hacer con integridad perfecta. De hecho, los hijos de Abraham entregó a Jesús a los enemigos. O sea, había espacio para mejorar, ¿verdad?, el papel de Israel escatológico. Abraham, haré de ti una nación grande. Vamos a leer 2 Corintios 1:20. Y entre las maneras que podemos, que vean. Aquí dice 1 Corintios 1:20. Vamos a estudiar este versículo más detalladamente la próxima semana. Pero, ¿dónde está el sabio? Oh, disculpa, segunda. ¿Qué dije segunda? Muy bien. 2 Corintios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando Pablo dice todas las promesas, él siendo ¿qué? Un hombre del Medio Oriente está pensando holísticamente. Él no dice las promesas nuevo testamentarias. No. Antiguo también. Todas las promesas. Entonces, si lo leo correctamente, entonces no solamente las promesas de bendición Jesús erraría, sino también las promesas de la maldición. Era promesa. Jesús tuvo que heredar. Moisés le prometió a Faraón 10 plagas. ¿Cómo Jesús iba a salvar a unos egipcios? Entre otros. Jesús tuvo que heredar cada promesa. Entonces, pensando en esta promesa, ¿sí? La promesa, cada promesa a Abraham, cada promesa dada a Abraham, entonces tendría su cumplimiento en la persona y obra de Jesús, según mi entender, siendo él heredero escatológico. Entonces, Abraham, haré de ti una nación grande. Ahora, 2000 años después, Jesús lo lee. Y que el Espíritu Santo le dice, haré de ti, Jesús, una nación grande. ¿Qué tenemos en el libro de Apocalipsis? Una nación grande que consta de qué? Gente de cada lenguaje, cada lengua, cada tribu de todo el tierra. Entonces, Dios va a hacer una nación que consta de muchísimas. Te bendeciré, Abraham. Como la bendición dada a Abraham prefiguró la manera en que Dios bendeciría a Jesús. ¿Quién es más bendito que Jesús mismo? La respuesta es nadie. Nadie. Abraham, engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Filipenses capítulo 2. ¿Recuerdan? ¿Qué dice? ¿Voz más alta, hermano? Amén. Vamos. ¿Alguien cerca del micrófono puede leer eso? Por favor. Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué habla de él? Un estado de la humillación. Pablo está empapado en
sopa antiguo testamentaria. Muy bien, conscientemente e inconscientemente, Él es. Muy bien, sigue mi hermano. Sino que, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿no es un estado de humillación hacer eso por nosotros y por el Padre? Sigue. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, humillación, eso cumple el papel de Israel. Sigue mi hermano. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación o la exaltación de la segunda persona de la Trinidad. Una vez tras otra. Abraham, haré de ti, ¿qué? Una nación. Y entonces, regresando a Génesis 12, haré de ti una nación grande, te bendeciré. ¿Y qué? No sé si Pablo, inconscientemente, estaba pensando, entre otros versículos, de la promesa abrahámica. Abraham, engrandeceré tu nombre. Jesús, siendo el heredero escatológico. Dios no le engrandeció su nombre, que Pablo dijo. Abraham, tú serás la bendición. No, realmente, Abraham es mi bendición de bendiciones. Oh, Jesús es mi bendición de bendiciones. Jesús es la bendición encarnada. O sea, Calvino dijo, estamos mediodía, el 21 de junio, ¿sí? Principio, disculpen, estoy en los Estados Unidos, para nosotros el verano comienza, disculpen, el principio del verano, no hay ni siquiera una nube en el cielo. Ahora, uno se le pierde una llave en la arena. ¿Quién mediodía va a usar un fósforo para buscar cuando tenemos el sol brillándose en toda su gloria? Con el sol, ¿quién necesita el fósforo? Es lo que Calvino dice. La bendición dada a Abraham prefiguraba algo infinitamente más gloriosa. Todo eso es parte de mi respuesta de este movimiento cristotélico, según mi entender. Y es un entendimiento muy, muy, muy pobre. Pero sí, bendeciré a los que te bendigan, Abraham, y a los que te maldigan, maldeciré. Yo sé que es repaso, pero es en este contexto. Eso fue escrito para Abraham. No escrito para Abraham. Fue dicho a Abraham. Pero fue escrito para quién? La audiencia de Moisés. 500 años después. Faraón nos está maldiciendo. ¿Qué esperanza tenemos? Dios nos va a justificar. Y cuando Dios comienza la serie de las 10 plagas, ¿qué es eso? Es una demostración de su fidelidad a su pacto. Capítulo 1, como uno de mis profesores solía decir, tenemos a Faraón ahogando a los hijos de Israel, ¿dónde? En el río Nilo. Capítulo 14, tenemos a Dios ahogando a los hijos de Faraón en el mar. Los que te maldigan, Abraham,
sí los voy a maldecir. Ahora, pensando holísticamente con Cristo como el heredero de todas las promesas, ¿qué tenemos en el libro de Apocalipsis, según mi entender? Dios ahora está echándoles a los enemigos suyos. ¿Los enemigos de quién? Jesús. Las plagas. Las plagas de Egipto y ahora las plagas de Babilón. El sistema de Babilonia. Entonces, ustedes persiguieron a Abraham y luego, ¡boom!, 11 plagas, incluyendo la destrucción del ejército. Y ahora, ¿qué tenemos en el libro de Apocalipsis? Dios está cumpliendo la promesa no en Abraham, sino en Cristo. Satanás, la bestia, los demonios y los inconversos. ¿Qué Dios hace? Cumple la promesa abrahámica. Echar a Satanás en el lago de fuego para quemarse eternamente es, según mi entender, el cumplimiento escatológico abrahámico. Entonces, mis hermanos, para regresar al símbolo, ¿verdad? El pacto de Dios que Él desarrolló a lo largo de la historia redentora. Cada pacto individual se necesita ver que como parte de un desarrollo pactual. ¿Podríamos prender el aire por un segundo? Unos se mueven más que antes. Sí. Hey, ¿podríamos 30 segundos estirarse? 30 segundos, por favor. También ustedes, mis hermanos. Esta última parte de la promesa abrahámica. Y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Otra vez, cuando llegamos a Apocalipsis, todas las familias de la tierra encuentran su bendición en quién? El león de Judá. ¿Quién es? En el último sentido de la palabra. No Abraham, no Isaac, no Jacob, no Judá, no David, sino uno que es más grande que Salomón. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, este movimiento cristotélico, y yo sé, si John MacArthur estuviera acá, podría, no sé, pero, o sea, cortarme de las ruedas, brillante. Pero cuando yo poco a poco, por 30 años, veo y profundizo en lo que Lucas 24 dice, entonces necesito poner más énfasis en el símbolo de equipo que los nombres privados. Los nombres privados, los pactos privados, individuales, sirven algo más grande que cada uno. Entonces, hermanos, tú y yo, para leer las Escrituras cristocéntricamente, necesitamos entonces adoptar la óptica de la audiencia original. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta fue la primera consulta, ¿verdad? ¿Fue la segunda? ¿Nos falta uno? ¿Qué es? Hola, Elías, otra vez. Oh. Oh, disculpa, él está acá. Hola, hermano.
Lo que sucede es que mientras estaba exponiendo, Ajá. me surgió una pregunta, Sí. la verdad. Ajá. Que era, ya que la escritura cuenta en sí una sola historia, en sí, que o tiene un solo hilo conductor, que es al final para llegar a Cristo, y podríamos decir que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Muy La bien. pregunta que a mí me surge finalmente es cómo saber si estoy alegorizando un texto del Antiguo Testamento. Ajá. Realmente, ¿cómo saber si estoy mal interpretando y le estoy dando una connotación que no es realmente la que es, la verdad? Comprendo de lo que usted mencionó, que hay que pasar por la audiencia original, Muy ya, bien. y todo lo que mencionó, Ujú. pero la pregunta de mía en sí va en eso. ¿Cómo saber que no estoy alegorizando el texto bíblico del Antiguo Oh, Testamento? muy bien. Una buena pregunta. Estoy basando todo lo que digo en eventos históricos. ¿Sí? Tipos, como unos dicen. Digo antes, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a compartir con ustedes pronto. Oh, disculpen. Ujú. Por eso los visito a corto plazo, que ustedes no me conozcan muy bien y no me invitaría por segunda vez. Bueno, sí, mi hermano, voy a compartir con con ustedes dos ejemplos concretos, si no hoy, la próxima vez que nos encontremos, para uno de José. Vamos a comparar y contrastar los ministerios de José, hijo de Jacob, y el Hijo de Dios. Porque José, como ustedes saben, tenía un ministerio que constó de ¿qué? Dos fases. Un estado de la humillación a la exaltación. ¿Eh? ¿Cómo eso pudo haber prefigurado? Yeah, yeah. Estaba en una cárcel. Se descendió de la tierra prometida al otro lado del mar Rojo para ser un esclavo y luego ser acusado de algo que no había hecho, y luego se descendió a una cárcel de esa tierra. Y al final de cuentas, Dios le exaltó a la diestra de Faraón para salvar a su pueblo. ¿Eso es alegórico? No, mami. Son eventos históricos. Vamos a ver más, Elías, vamos a ver más ejemplos. Y si para el sábado que viene ustedes todavía están en las nubes, déjenme saber. Pero voy a compartir, como el programa dice, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Una vez que hayamos considerado unos pasajes nuevo testamentarios. Sí, es un proceso. No puedo darles una pastilla para tomarse y entender todo a la vez, ¿verdad? Es poco a poco estamos edificando encima de lo que el mensaje apostólico nos dejó. Elías, paciencia, pero sí, mi hermano, tu pregunta es realmente al grano lo que quisiera traer de Colombia. Muy bien. ¿Otra consulta, mi hermano? ¿O fue la última por el momento? Muy bien. Entonces, vamos. El tiempo vuela. Ahora, ¿ustedes se sienten un poco mejor debido al aire? Muy bien. Estoy tan distraído por, o sea, Dios y la palabra que no siento el calor.
comparar la historia redentora siguiendo con la primera parte de esta primera lección. Comparar la historia redentora a una película. Para comenzar a descomprimir a Jesús humillado y exaltado como la óptica a través de la cual nos acercamos, leemos y hacemos sentido de interpretamos el Antiguo Testamento, consideraremos la siguiente ilustración que uno de mis profesores, Doug Green, compartió en una ocasión. Clásica. Para poder apreciar verdaderamente cualquier película, se tiene que ver por lo menos una segunda vez. Cada vez que la vean, serán capaces de ver cómo cada escena se mueve hacia su final. Para poder apreciar verdaderamente el Antiguo Testamento, ustedes, dice Doug, también tienen que volver a leerlo, notando cómo cada sección se mueve hacia la culminación en Cristo. Brillante, brillante. A la luz de esto se puede comparar la historia redentora a una película redentora. Así que, como profesor Doug Green solía decir, comparáramos el Antiguo Testamento a la primera mitad de su película redentora y el Nuevo a la segunda mitad de esta, y Cristo crucificado y resucitado como la culminación de su película histórica redentora. En su segundo libro, Lucas, el libro de Hechos, Lucas continuó lo que había comenzado en su Evangelio. Por ahora leeremos 1:3 en el contexto de 1 a 5. ¿Saben qué? Vamos a leer versículo 3 para ahorrar tiempo y terminar a tiempo. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo. Humillación y exaltación, él sigue con el Señor le había instruido. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios. Ahora, como vemos los eventos que Lucas había descrito en capítulo 24 de su Evangelio, ocurrieron durante aquel periodo de 40 días. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablando acerca del reino de Dios. Ahora, parece que Dios le dio al periodo de 40 días entre su gloriosa resurrección y ascensión la función de una bisagra. Estoy retrabajando hacia una analogía que había visto. Se puede comparar la historia entre la humillación y la exaltación de Jesús como el punto de referencia de una historia redentora. La primera mitad de su película redentora, antigua testamentaria, al lado izquierdo, y la última mitad de su película redentora, nueva testamentaria, al lado derecho. Atando todo, se puede decir que el Dios hombre, como vimos en una mirada, reveló a sí mismo, humillado y exaltado como la culminación de su propia película histórica redentora. Por ende, mis hermanos, estamos hablando de eventos que realmente tomaron lugar. O sea, Dios reveló que sí mismo en Cristo era la clave para hacer sentido de la primera mitad de su película redentora y también la segunda mitad. Ahora, como subsiguientemente veremos, Dios no solamente hizo a Jesús humillado y exaltado como la clave para interpretar la primera mitad de su película redentora, sino también para entender la segunda mitad nuevo testamentaria. Como veremos pronto, Dios no solamente hizo a Jesús Cristo humillado y exaltado,
para interpretar el Antiguo Testamento integralmente, y esa es la palabra que ustedes han visto, sino también el Nuevo. Veremos que la humillación y la exaltación de Jesús, el Mesías, es el enfoque de los evangelios. A partir del día de Pentecostés, veremos a los apóstoles releyendo el Antiguo Testamento a través de Cristo humillado y exaltado. ¿Pablo había considerado esta perspectiva? Espíritu Santo ahora está ayudándoles a leer la palabra así. Nos veremos reinterpretando el Antiguo Testamento. Cuando yo digo reinterpretando, ustedes recuerdan poco antes de subir, ascender, los apóstoles, los discípulos, ¿y qué del reino de Dios? Ellos tenían una perspectiva. Y ahora Jesús está a punto de ascender. ¿Y qué del reino? ¿Y qué de la destrucción de los enemigos? Y Jesús dice, estoy especulando, ¿verdad? ¿Qué acabo de decir? ¿Y qué de la gran comisión? Todavía no es tiempo. Hay que pensar en los chilenos. Aleluya. ¿Verdad? Los medio boricuas. Los griegos. Los veremos reinterpretando el Antiguo Testamento cumplido en la persona y obra de Cristo con el fin de hacerlo la base de su mensaje apostólico nuevo testamentario. Tal y como los mejores productores tejen las escenas de una manera integral de una película, Dios realmente ha diseñado su película redentora histórica así. Una buena imagen aquí, que se me olvidó quién lo inventó. Por ende, como alguien ha sugerido, se puede comparar la vista de los discípulos a la vista de un hombre en un bote de remos que está sentado mirando para atrás mientras rema para adelante. Por ende, los discípulos, los apóstoles, dejaron, o sea, la labor de la mesa a los diáconos, que oraran, pidiendo, escudriñando. Entonces, ellos ahora regresan a Génesis 1:1, no Génesis 3:15, Génesis 1:1, y están mirando para atrás mientras que desarrollen el Nuevo Testamento. Y el Espíritu de Dios haciendo eso. Rápido, Pedro, 1 Pedro, hermanos, 1 Pedro 1:10-12. Los profetas. ¿Podrías leer, mi hermano? Los profetas. Estás al lado del micrófono. Aquí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿El Espíritu de Cristo? ¿Durante el Antiguo Testamento? No, no puede ser. El Antiguo Testamento es sobre el Padre. No según Pedro. Sigue, mi hermano. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces, Pedro aprendió muy bien, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de quién y las glorias que vendrían tras ellos. Ven cómo Pedro está mirando para atrás al Antiguo Testamento
interpretando todo a través del Espíritu de Cristo, que obraba a través de los profetas. Estamos empapados en Cristo. Por ende, Pablo usa esta frase en una vez conté 76 veces. Pero todo está en Cristo. Todo, todo. No era necesario que padeciera y luego entrar en su gloria y resucitarse al tercer día y que se predicara en su nombre el día de Pentecostés. Eso fue al grano lo que el Antiguo Testamento predecía, según Pablo. Según todos, pero Pedro aquí en esta ocasión. Muy bien, estamos corriendo para terminar. Muy bien. Ahora, Cristo como el telos. Estoy. Muy bien. Sí. Cristo como el telos. Romanos 4:10, por ejemplo, dice, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todos, a todo aquel que cree. Ustedes pueden ver aquí la palabra T-E-L-O-S. Cristo es el telos de la ley. ¿Qué significa eso? Jesús, el Mesías, es según el griego el telos de la ley. ¿Qué es el telos? El telescopio, por ejemplo. El telos, por ejemplo, es la base de nuestra palabra telescopio. La palabra telos significa el fin, la meta, el propósito, el cumplimiento, el blanco, el objetivo, de la ley. Pablo dice que Jesús mismo es el fin, el telos, la meta, el propósito, el cumplimiento, el blanco, el objetivo, etc. de la ley. Mezclar las metáforas, Jesús no solamente es el telos de la ley, sino también Jesús es el telos de todo el Antiguo Testamento y la culminación de su película redentora. Comparando toda la historia redentora en el Antiguo Testamento a un telescopio, veremos el lente o lado izquierdo del telescopio a punto de la vista de los santos antiguos testamentarios. Ellos veían de este lado. Y el lente o lado derecho del telescopio a la meta, el propósito, el fin, el cumplimiento, el blanco, objetivo, etc. del Antiguo Testamento. Más tarde aquel día, por primera vez en la historia redentora, Jesús les invitó a sus discípulos a ver por el lente izquierdo del telescopio otra vez y les abrió el entendimiento para ver a Cristo al otro lado del lente del telescopio. Esta vez el Espíritu Santo abrió los ojos de sus corazones para ver a Cristo a sí mismo habiendo sufrido y resucitado al final del telescopio. Durante el periodo del Antiguo Testamento e incluso el ministerio terrenal de Jesús, Dios escondió una vista clara de Jesús crucificado y glorificado. Siempre se encontraba en el medio del lente derecho del telescopio, pero escondido. Mientras Jesús caminaba con sus discípulos por un periodo de 3 y pico de años, Jesús todavía escondía a Jesús crucificado y glorificado como la meta, el propósito, el fin, del Antiguo Testamento. Por ahora, vean Lucas 18:34 en el contexto de eso y vamos a terminar acá porque yo sé que tenemos el lugar hasta la 1. Tomando Jesús a los 12, les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán. Y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿La vean? Sin embargo, ellos
nada comprendieron de estas cosas porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Cuando Dios finalmente abrió el entendimiento de los apóstoles, en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, Israel había visto la gloria de Dios, pero a expensa de los latinos. Jesús les corrigió gracias a él. Sí, tú y yo estamos en una época de gracia para crecer y hacer conocido su nombre. Muy bien. Hermanos, necesitamos ser sencillos a la hora porque estamos alquilando el lugar. Entonces, pastor, no sé si tienes anuncios o algo